Cuando uno llega hoy a la Casa de los Azulejos, en pleno corazón del centro histórico de la Ciudad de México, casi siempre lo hace como si llega a un lugar conocido, siguiendo el flujo de la calle, esquivando el ruido, dejándose llevar por la costumbre de mirar rápido y seguir de largo. Está ahí, entre Madero y 5 de Mayo, incrustada en un tramo donde la ciudad se vuelve vitrina, paso peatonal, comercio, memoria al mismo tiempo. Y, sin embargo, basta detenerse unos segundos frente a esa fachada cubierta de talavera para notar que el edificio no está hecho para ser solo un fondo bonito, está hecho para ser leído, como un mensaje antiguo que todavía se impone en el paisaje. Porque esta casa, también llamada Palacio de los Condes del Valle de Orizaba, no nació como un sitio público, ni como un lugar de encuentro democrático, ni como una postal para visitantes. Nació como residencia de élite en una ciudad virreinal donde la arquitectura civil, cuando podía permitírselo, hablaba en voz alta sobre jerarquía, linaje y pertenencia. La paradoja es que hoy la Casa de los Azulejos está viva, funciona, está llena de gente casi todos los días, y aún así muchas veces pasa algo parecido a un abandono silencioso, no del edificio, sino de su historia, de las capas de tiempo que la convirtieron en lo que es. En este canal, y en este video, la idea no es envolverla en misterio ni presentarla como un objeto enigmático, porque no lo necesita. La Casa de los Azulejos es, por sí sola, una evidencia material de cómo cambia el poder cuando cambian las ciudades, de casa aristocrática a inmueble rentado, de sede social porfiriana a espacio comercial moderno, de propiedad privada a símbolo compartido. En otras palabras, su historia no se sostiene en un secreto, sino en una transformación, y esa transformación es lo que vuelve a este lugar un testigo del tiempo. A primera vista, lo que captura la mirada es lo evidente, la piel del edificio. Ese recubrimiento de azulejos de talavera poblana, azul y blanco, que lo distingue de casi cualquier otra construcción alrededor y que lo volvió inconfundible dentro del repertorio arquitectónico del centro. Pero esa piel no es un simple adorno, es una decisión, y como toda decisión costosa en una ciudad colonial, fue también una declaración. Hay fuentes que sitúan el origen del conjunto en etapas tempranas del periodo virreinal, y otras señalan fechas más precisas para la configuración del edificio tal como lo reconocemos hoy, con reformas y recubrimientos consolidados hacia el siglo XVIII, incluso con referencias a obras iniciadas en 1793 dentro de esa fase tardía. Lo importante, sin inventar certezas donde los detalles pueden variar según la fuente, es entender el sentido histórico. La Casa de los Azulejos no apareció completa de un día para otro. Se fue construyendo y reconfigurando a lo largo de generaciones, como ocurre con muchos edificios que sobreviven porque saben adaptarse. Y aquí aparece un punto que vale la pena dejar claro desde el inicio, porque esta historia tiene un componente que el público conoce bien, la leyenda. Se ha contado durante décadas, y se recoge como versión popular en distintas recopilaciones, que el recubrimiento de azulejos estaría ligado a una disputa familiar, una reprimenda y una frase humillante que habría provocado, por orgullo o desafío, la decisión de hacer una casa de azulejos. Esa narración funciona como mito urbano, es memorable, es fácil de repetir y da una explicación emocional a una decisión arquitectónica. En este vídeo la vamos a mencionar con cuidado cuando llegue el momento, pero desde ahora conviene separar las cosas. Una leyenda puede decirnos mucho sobre cómo una ciudad imagina su pasado, aunque no podamos tratarla como documento. Lo que sí está documentado con claridad es que el recubrimiento de talavera, junto con trabajos de cantera en balcones y molduras, pertenece a una etapa de reforma que terminó por darle al edificio su imagen icónica. Ahora bien, si esta casa solo fuera una reliquia, un cascarón detenido en el tiempo, quizás sería un episodio más dentro del catálogo patrimonial de la ciudad. Pero la Casa de los Azulejos no se quedó congelada. En el siglo XIX y principios del XX, cuando tantas residencias del centro cambiaron de manos y de función, este inmueble también entró en una secuencia de reutilizaciones que reflejan cambios más amplios. ¿Quién podía ocupar el centro? ¿Quién podía sostener propiedades de gran tamaño? ¿Qué tipo de vida social se concentraba aquí? Sobre todo, ¿qué significaba pertenecer a la ciudad en cada época? Por eso, cuando más adelante hablemos del Jockey Club y del mundo porfiriano, o de la forma en que el inmueble dejó de ser estrictamente doméstico, no lo haremos como una anécdota, sino como un síntoma. El edificio se convirtió en escenario porque la élite necesitaba escenarios. Y después llega el giro más visible para el presente, Sanborns. A partir de 1919,
El inmueble se inaugura como sede emblemática del negocio de los hermanos Zambón, tras un proceso de adecuación para convertirlo en restaurante, tienda y punto de reunión dentro de una ciudad que también estaba entrando en otra etapa histórica. Desde entonces, para muchísimas personas, la Casa de los Azulejos no es una residencia aristocrática del virreinato, sino el Sanborns de los Azulejos, uno de los restaurantes y espacios comerciales más reconocibles del centro. Esto es crucial. No estamos ante una restauración para museo, sino ante una conservación ligada al uso, y esa diferencia cambia por completo la manera en que un edificio se mantiene en pie y se integra a la vida cotidiana. Por eso, la pregunta que va a guiar esta historia no será qué secreto guarda la Casa de los Azulejos, sino algo más directo, en el fondo, más interesante. ¿Qué nos dice este lugar sobre la ciudad que lo rodea, sobre las clases sociales que lo ocuparon, sobre la economía que lo sostuvo y sobre la forma en que el patrimonio puede sobrevivir sin convertirse en ruina? En un canal como Testigos del Tiempo, hablar de abandono no siempre es hablar de paredes colapsadas. A veces es hablar de cómo el significado original se desgasta, se diluye, se vuelve decorado y aún así queda ahí, esperando a que alguien vuelva a mirar con atención. Si este tipo de historias, las que no se apoyan en exageraciones, sino en procesos reales, te interesa, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque aquí lo que buscamos no es asustar con el pasado, sino entender cómo el pasado sigue trabajando dentro del presente, incluso cuando parece que ya nadie lo nota. A partir de aquí, vamos a entrar en orden. Primero, el contexto urbano y social de la ciudad que hizo posible una casa así. Después, el origen y las reformas que construyeron su imagen. Más adelante, la vida interior y las jerarquías que organizaban sus espacios. Y finalmente, el cambio de usos que convirtió este palacio en un lugar público, hasta llegar a la Casa de los Azulejos tal como la conocemos hoy. Una ruina que no es ruina, una casa que ya no es casa, y un símbolo que sigue de pie, porque la ciudad, por una vez, no lo dejó desaparecer. Para entender por qué una casa como la Casa de los Azulejos pudo existir, y, sobre todo, porque tenía sentido que existiera, es necesario retroceder a la lógica urbana de la Ciudad de México durante el periodo virreinal. No se trataba únicamente de una capital administrativa, sino de un centro simbólico donde cada calle, cada plaza y cada edificio participaban de una jerarquía visible. La ciudad estaba pensada para ser recorrida a pie y, al mismo tiempo, para ser observada. El espacio público funcionaba como un escenario donde poder se mostraba sin necesidad de explicaciones. En ese entramado urbano, el área que hoy conocemos como el Centro Histórico de la Ciudad de México no era un barrio más. Era el núcleo político, económico y social de la Nueva España. Aquí se concentraban los edificios de gobierno, las grandes casas de comerciantes acaudalados, las residencias de linajes vinculados a títulos nobiliarios y las instituciones religiosas que organizaban la vida cotidiana. Vivir en el centro no era solo una cuestión de comodidad. Era una declaración de pertenencia a una élite que entendía la ciudad como extensión de su propio prestigio. Las casas señoriales de este periodo no estaban diseñadas para la intimidad en el sentido moderno. Su función era doble. Hacia adentro, organizaban la vida doméstica de familias extensas, con patios, corredores, escaleras monumentales y una estricta separación entre espacios privados y áreas de servicio. Hacia afuera, hablaban. Las fachadas eran un lenguaje. El tamaño del inmueble, la calidad de la cantera, los balcones, las rejas, los escudos y los recubrimientos comunicaban de inmediato el rango social de quienes vivían allí. En una ciudad donde la movilidad social era limitada, la arquitectura ayudaba a fijar posiciones. Por eso, cuando se observa una casa completamente revestida de azulejos en ese contexto, no se trata de una excentricidad aislada. Es una intensificación del mensaje. En una urbe donde muchas fachadas eran sobrias, de piedra desnuda o con ornamentación puntual, cubrir casi por completo el exterior con talavera implicaba una inversión económica considerable y una voluntad clara de diferenciarse. No era solo embellecer la casa, sino marcarla como excepcional dentro del tejido urbano, convertirla en un punto de referencia reconocible incluso para quienes no conocían a sus propietarios. Además, la ciudad del siglo XVIII era una ciudad profundamente estratificada. El centro concentraba el poder, pero ese poder no era homogéneo. Había disputas, competencias simbólicas y rivalidades entre familias. La arquitectura funcionaba como un terreno más donde esas tensiones se expresaban. Una casa más grande, más visible o más ornamentada no garantizaba respeto automático, pero sí colocaba a sus dueños en una conversación urbana permanente, donde todos sabían quién podía permitirse qué. Este contexto ayuda a entender algo fundamental para el resto de la historia.
La Casa de los Azulejos no fue concebida como una rareza para el futuro ni como un gesto artístico aislado. Fue una respuesta coherente a su tiempo, a una ciudad que exigía ser leída a través de sus edificios. Su fachada no estaba pensada para turistas ni para fotógrafos, sino para contemporáneos que sabían interpretar ese lenguaje sin que nadie se los explicara. Con el paso de los siglos, esa ciudad cambiaría de forma radical. El centro perdería población residencial, las élites se desplazarían hacia otras zonas y muchas casas señoriales quedarían atrapadas entre el abandono físico y la demolición. Pero antes de llegar a ese punto, es necesario detenerse en el origen concreto de esta casa, en quiénes la mandaron construir y en qué momento la arquitectura dejó de ser solo un espacio para vivir y se convirtió, conscientemente, en una afirmación de orgullo y permanencia. En ese cruce entre linaje, ciudad y representación comienza, de verdad, la historia particular de la Casa de los Azulejos. El edificio que hoy conocemos como la Casa de los Azulejos tuvo su origen como palacio urbano de los condes del Valle de Orizaba, una de las familias más influyentes de la Nueva España. No se trataba de una riqueza circunstancial ni de un ascenso reciente, sino de un linaje profundamente ligado al poder económico y social del virreinato, con vínculos comerciales, propiedades y una presencia sostenida en la vida pública de la ciudad. En ese contexto, levantar una casa de grandes dimensiones en el corazón de la capital no era una extravagancia, sino una consecuencia lógica de su posición. Las fuentes históricas indican que el inmueble comenzó a configurarse desde el siglo XVII, aunque no con la imagen que hoy lo distingue. Como muchas residencias aristocráticas de la época, la casa fue creciendo y transformándose a lo largo del tiempo, heredada, modificada y adaptada por distintas generaciones. Este detalle es importante, porque rompe con la idea de una obra terminada desde su origen. La Casa de los Azulejos es el resultado de decisiones acumuladas, no de un único gesto arquitectónico. Durante buena parte de su historia temprana, el edificio respondía a los códigos habituales de la arquitectura civil novohispana. Una fachada sobria, patios interiores amplios, espacios pensados para la vida familiar y para el funcionamiento de un pequeño mundo autosuficiente donde convivían propietarios, servidumbre y actividades administrativas. Nada la distinguía todavía de otras grandes casas del centro, más allá de su tamaño y ubicación privilegiada. El punto de inflexión llega en el siglo XVIII, cuando una de las generaciones de la familia decide transformar de manera radical la apariencia exterior del inmueble. Es en este momento cuando se recubre la fachada con azulejos de talavera poblana, combinados con elementos de cantera labrada en balcones, marcos y remates. Esta decisión no solo modifica la estética del edificio, sino que redefine su lugar dentro de la ciudad. La casa deja de ser una residencia importante entre muchas otras y pasa a convertirse en un hito visual. Aquí es donde aparece la famosa historia transmitida por la tradición oral. Según esta versión, que no puede comprobarse documentalmente, un padre habría reprendido a su hijo por una conducta considerada impropia, diciéndole que nunca llegaría a hacer una casa ni siquiera de azulejos. El hijo, ya adulto y con recursos suficientes, habría decidido entonces cubrir la fachada como gesto de desafío y afirmación personal. Esta narración ha sobrevivido porque explica el exceso a través del orgullo y porque ofrece un relato humano fácil de recordar. Sin embargo, es fundamental subrayarlo. No existe evidencia histórica concluyente que permita afirmar que esta fue la motivación real. Lo que sí está documentado es que, en ese periodo, la talavera poblana era un material costoso, prestigioso y asociado tanto al comercio interregional como al refinamiento estético. Su uso extensivo en una fachada civil era poco común y requería no solo dinero, sino acceso a redes de producción y distribución bien establecidas. En otras palabras, más allá de la leyenda, el recubrimiento de azulejos expresa algo verificable: la capacidad económica y el deseo de visibilidad de quienes habitaban la casa. Esta transformación también puede leerse como una respuesta al clima social del momento. En el siglo XVIII, las élites novohispanas competían no solo en términos de títulos o propiedades rurales, sino en presencia urbana. La ciudad era el escaparate donde se afirmaba el estatus, y la arquitectura era uno de los lenguajes más eficaces para hacerlo. Al cubrir la fachada de azulejos, la casa se inscribía deliberadamente en esa lógica de distinción. Con el paso del tiempo, el edificio quedó marcado por esa decisión. Incluso cuando cambió de propietarios, de usos y de significado, la imagen construida en el siglo XVIII siguió definiendo su identidad. Esto explica por qué, siglos después, la Casa de los Azulejos sigue siendo reconocible de inmediato, no por la historia específica de una familia, sino por una elección arquitectónica que condensó orgullo, poder y permanencia en un solo gesto visible desde la calle.
A partir de aquí, la historia se desplaza del exterior hacia el interior. Para comprender realmente qué fue esta casa en su momento de esplendor, es necesario cruzar la fachada y observar cómo se organizaba la vida dentro de sus muros, qué jerarquías estructuraban sus espacios y qué tipo de cotidianidad sostenía una residencia pensada no solo para habitarse, sino para representar un orden social completo. Cruzar el umbral de la Casa de los Azulejos en su época de residencia aristocrática implicaba dejar atrás el ruido de la calle para entrar en un mundo regido por otras reglas. Como muchas casas señoriales de la Nueva España, su organización interior no respondía al ideal moderno de privacidad individual, sino a una lógica jerárquica donde cada espacio tenía una función precisa y cada persona un lugar asignado. La arquitectura no solo albergaba la vida cotidiana, la ordenaba. El corazón de la casa era el patio, no un espacio decorativo, sino un elemento funcional esencial. A su alrededor se distribuían las habitaciones principales, los corredores, las escaleras y las áreas de servicio. El patio regulaba la luz, la ventilación y el tránsito interno y permitía que la casa funcionara como un organismo relativamente autónomo en una ciudad densa. Desde ahí se accedía a los salones de recepción, a las habitaciones familiares y a los espacios donde se desarrollaba la vida social de la élite. La escalera principal ocupaba un lugar simbólico y práctico a la vez. No era solo un medio para subir de nivel, sino un elemento de representación. Su diseño, materiales y ubicación indicaban a los visitantes hasta dónde podían llegar y qué espacios les estaban permitidos. Subir o no subir esa escalera marcaba una diferencia social. En una época donde el cuerpo y el movimiento también comunicaban estatus, la arquitectura guiaba esos gestos sin necesidad de palabras. En contraste, los espacios de servicio quedaban cuidadosamente integrados pero claramente separados. Cocinas, bodegas, cuartos para la servidumbre y áreas de trabajo estaban pensados para sostener la vida de la casa, sin interferir con la imagen que se proyectaba hacia el exterior y hacia los invitados. La convivencia entre propietarios y trabajadores era constante, pero profundamente desigual, y esa desigualdad estaba inscrita en los muros, los pasillos y las distancias internas. La vida cotidiana en una casa como esta no era estática. Había días de actividad intensa, recepciones, visitas, celebraciones religiosas y encuentros sociales que reforzaban alianzas familiares y comerciales. También había largos periodos de rutina, administración de bienes, correspondencia, supervisión de propiedades y toma de decisiones que no siempre dejaban rastro visible, pero que sostenían el poder de la familia. La casa funcionaba como centro de operaciones tanto domésticas como económicas. Es importante subrayar que estas residencias no eran simples refugios privados. Eran espacios donde lo público y lo privado se mezclaban de manera constante. Recibir visitas, alojar personajes influyentes o celebrar eventos formaba parte del rol social de una familia de ese nivel. La casa, en ese sentido, era una extensión de la ciudad, un nodo más dentro de una red de relaciones que definía quién tenía voz y quién no en la vida virreinal. Con el paso del tiempo, sin embargo, este modelo comenzó a mostrar fisuras. Las transformaciones políticas, económicas y sociales del siglo XIX alteraron profundamente la forma en que estas casas podían sostenerse. Mantener un inmueble de grandes dimensiones en el centro dejó de ser una ventaja y empezó a convertirse en una carga. Las jerarquías que habían organizado la vida interior se desdibujaron, y los espacios pensados para una élite estable comenzaron a resultar excesivos para un mundo que cambiaba de ritmo. En ese momento, la Casa de los Azulejos dejó de ser únicamente un hogar para convertirse en algo distinto. No fue un abandono inmediato ni un colapso repentino, sino un proceso gradual en el que la casa perdió su función original antes de encontrar nuevas formas de existir. Para entender ese tránsito, es necesario mirar más allá de sus muros y observar lo que estaba ocurriendo en la ciudad y en el país. El fin del orden colonial, la independencia y la lenta redefinición de quién podía ocupar y de qué manera el corazón de la ciudad. El tránsito de la Casa de los Azulejos hacia una nueva etapa no puede entenderse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno mucho más amplio que afectó a casi todas las grandes residencias del centro de la ciudad a lo largo del siglo XIX. La independencia de México no solo alteró las estructuras políticas del país, también modificó, de manera profunda y progresiva, la relación entre las élites y el espacio urbano que habían dominado durante siglos. Tras la ruptura con el orden virreinal, muchas familias vinculadas a títulos nobiliarios o a privilegios coloniales vieron debilitada su posición económica y social. Algunas desaparecieron, otras se replegaron hacia nuevas zonas, y muchas dejaron de considerar viable la permanencia en casas enormes, costosas de mantener y cada vez menos funcionales. El centro comenzó a transformarse,
Dejó de ser exclusivamente residencial para convertirse en un espacio de tránsito, comercio y administración. En este contexto, la Casa de los Azulejos perdió su razón de ser como vivienda privada. No porque estuviera en ruinas, sino porque el modelo de vida que la había sostenido dejó de existir. Las casas señoriales del centro no se vaciaron de un día para otro. Fueron fragmentadas, rentadas, adaptadas en algunos casos, subdivididas para albergar múltiples usos. El abandono, aquí, fue primero simbólico. El edificio seguía en pie, pero ya no respondía a la lógica para la que había sido concebido. A finales del siglo XIX, durante el periodo porfiriano, el inmueble encontró una nueva función que refleja bien las aspiraciones de una élite distinta, ya no colonial, sino moderna y cosmopolita. La Casa de los Azulejos fue sede del Jockey Club, un espacio de reunión exclusivo donde se congregaban políticos, empresarios y figuras influyentes del régimen. Este uso marca un punto clave. La casa deja de ser un hogar familiar y se convierte en escenario social. El Jockey Club no ocupó el edificio de manera neutral. Sus salones fueron adaptados para recepciones, banquetes y encuentros que buscaban proyectar una imagen de sofisticación alineada con los modelos europeos que el porfiriato admiraba. En ese proceso, la casa se transformó sin desaparecer. Sus patios, escaleras y espacios principales se resignificaron, ahora al servicio de una sociabilidad pública y masculina, muy distinta a la vida doméstica que los había originado. Este cambio de uso ilustra una constante en la historia urbana del centro. Los edificios que sobrevivieron no fueron necesariamente los más protegidos, sino los más flexibles. La Casa de los Azulejos no quedó congelada como reliquia, pero tampoco fue demolida para dar paso a algo nuevo. Se mantuvo porque podía albergar otras funciones sin perder del todo su identidad arquitectónica. Sin embargo, esta etapa tampoco sería permanente. La Revolución Mexicana volvió a alterar el equilibrio social y económico del país, y muchos de los espacios asociados a Porfiriato perdieron su centralidad. Una vez más, el edificio quedó en una especie de tránsito, entre un pasado que ya no volvía y un futuro que todavía no estaba definido. Ese momento de indefinición es crucial, porque es ahí donde la Casa de los Azulejos pudo haber corrido la misma suerte que tantas otras construcciones históricas del centro, el deterioro progresivo o la demolición. Lo que ocurrió después no fue inevitable, ni estaba garantizado. La siguiente etapa de su historia, la que la conecta directamente con la vida cotidiana de la ciudad contemporánea, responde a una decisión concreta: conservar el edificio a través del uso comercial. Y es en ese punto donde la Casa de los Azulejos deja de pertenecer a una élite específica para integrarse, de manera definitiva, a la experiencia colectiva de la ciudad. El momento decisivo en la historia moderna de la Casa de los Azulejos llega en las primeras décadas del siglo XX, cuando el edificio deja atrás su etapa de indefinición y encuentra una función capaz de sostenerlo en el tiempo. En 1919, el inmueble es adaptado para albergar una de las sedes más emblemáticas de Sanborns, una empresa que, desde su origen, apostó por una idea poco común para la época: combinar comercio, restauración y espacio social en edificios con identidad. Este punto es fundamental para entender por qué la Casa de los Azulejos sigue en pie. A diferencia de otros inmuebles históricos que fueron preservados como piezas intocables o, por el contrario, demolidos para dar paso a construcciones nuevas, aquí se optó por una tercera vía: la conservación a través del uso cotidiano. El edificio no se vació para ser contemplado a distancia, sino que se llenó de mesas, vitrinas, tránsito constante y vida diaria. La adaptación no estuvo exenta de transformaciones. Fue necesario adecuar espacios, reforzar estructuras y reorganizar áreas interiores para responder a un funcionamiento comercial moderno. Sin embargo, el proyecto respetó los elementos arquitectónicos más significativos: patios, escaleras, muros y, por supuesto, la fachada de azulejos que ya era parte inseparable de la identidad del lugar. El resultado no fue una reconstrucción idealizada del pasado, sino una convivencia, a veces tensa, entre historia y presente. A partir de ese momento, la Casa de los Azulejos comenzó a ser experimentada por un público mucho más amplio. Ya no era un espacio reservado para una familia aristocrática ni para un club exclusivo, sino un lugar accesible para distintos sectores sociales. Comer ahí, recorrer sus salones o simplemente entrar a mirar se convirtió en una experiencia compartida por generaciones. La casa pasó a formar parte de la memoria cotidiana de la ciudad, no como monumento solemne, sino como escenario habitual. Esta democratización del espacio tiene un costo simbólico. Para muchas personas, el edificio dejó de ser la Casa de los Condes para convertirse, simplemente, en el Sanborns de los Azulejos.
El nombre comercial se impuso sobre la historia original y con ello se produjo una forma distinta de olvido, no el abandono físico, sino la sustitución del significado. La casa seguía viva, pero su pasado quedaba reducido a un decorado reconocible y pocas veces cuestionado. Sin embargo, esa misma condición es la que permitió su permanencia. En una ciudad donde innumerables edificios históricos fueron sacrificados en nombre del progreso o del abandono institucional, la Casa de los Azulejos sobrevivió porque fue útil, porque generó ingresos, atrajo personas y se integró a la dinámica urbana en lugar de resistirse a ella. No es una historia romántica, pero sí profundamente realista. Este caso plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué es preferible para el patrimonio? ¿La inmovilidad que conduce al deterioro o la adaptación que diluye el significado original? La Casa de los Azulejos no ofrece una respuesta definitiva, pero sí un ejemplo concreto de cómo un edificio puede seguir existiendo cuando encuentra un lugar en la economía y en la vida social de su tiempo. Hoy, más de un siglo después de esa transformación, el inmueble sigue cumpliendo esa función híbrida. Está lleno, activo y aparentemente lejos del abandono. Y, sin embargo, su historia profunda permanece en segundo plano, opacada por la rutina. Es en ese contraste donde este edificio se revela, de nuevo, como un verdadero testigo del tiempo. No porque haya quedado vacío, sino porque ha cambiado tanto que a veces olvidamos preguntarnos qué fue antes de convertirse en lo que es ahora. En la actualidad, la Casa de los Azulejos ocupa una posición singular dentro del centro histórico de la Ciudad de México. No está cerrada, no está en ruinas y no pertenece al grupo de edificios que se observan a distancia con respeto ceremonial. Está abierta, activa, integrada a la circulación diaria de miles de personas que la cruzan, la bordean o entran en ella sin detenerse demasiado a pensar qué fue antes. Esa normalidad es, paradójicamente, uno de sus rasgos más reveladores. A diferencia de otros inmuebles patrimoniales que exigen atención explícita, museos, templos, palacios convertidos en recintos culturales, la Casa de los Azulejos no pide nada. No interrumpe el paso ni obliga a mirar hacia arriba. Su fachada, tan llamativa como siempre, ha sido absorbida por el ritmo visual del centro. Anuncios, escaparates, cámaras, teléfonos móviles. La casa está ahí, pero ya no impone silencio ni distancia. Se deja usar. Este fenómeno no es casual. Forma parte de una transformación más amplia del centro histórico, donde muchos edificios han dejado de ser lugares para habitar y se han convertido en escenarios de tránsito, consumo y experiencia rápida. En ese contexto, la Casa de los Azulejos funciona como un punto de referencia práctico. Nos vemos en los azulejos, entra al Sanborns, más que como un objeto de memoria. Su historia profunda queda, casi siempre, fuera de la conversación. Sin embargo, basta observar con un poco más de atención para notar que el edificio sigue resistiendo su propia banalización. Los patios continúan organizando el espacio interior. Las escaleras conservan su carácter monumental. Los muros, aún adaptados, mantienen proporciones pensadas para otro tipo de vida. La casa no ha sido disfrazada por completo. Convive con el presente sin desaparecer en él. Esa convivencia, tensa y a veces contradictoria, es parte de su valor como testimonio urbano. Aquí aparece una idea clave para entender este lugar hoy. La Casa de los Azulejos no está abandonada, pero su historia sí corre el riesgo de estarlo. No porque no existan investigaciones o registros, sino porque el uso cotidiano tiende a borrar las preguntas. Cuando un edificio se vuelve familiar, deja de interpelar, se vuelve fondo. Y en una ciudad que avanza rápido, lo que no interroga suele quedar relegado al olvido silencioso. Al mismo tiempo, el inmueble se ha convertido en una de las imágenes más reproducidas del centro. Fotografías, vídeos, recuerdos turísticos y publicaciones digitales multiplican su fachada hasta el infinito. Esa repetición crea una ilusión de conocimiento. Parece que todos saben qué es la Casa de los Azulejos, cuando en realidad pocos conocen su proceso, sus transformaciones y los conflictos históricos que la atravesaron. El símbolo sobrevive, pero simplificado. Este contraste, entre uso constante y comprensión superficial, define el estado actual del edificio. No es una ruina, pero tampoco es plenamente consciente de sí misma dentro del imaginario colectivo. Está viva, pero en una vida que no siempre dialoga con su pasado. Y es justamente en esa tensión donde la Casa de los Azulejos adquiere un significado particular para un proyecto como Testigos del Tiempo. Demuestra que el abandono no siempre se manifiesta como deterioro físico, a veces se expresa como distancia entre el objeto y su memoria. Para comprender mejor lo que esto implica, conviene mirar alrededor.
La Casa de los Azulejos no es la única residencia histórica que existió en esta zona, pero sí es una de las pocas que lograron atravesar los siglos sin desaparecer. Muchas otras casas aristocráticas del centro no tuvieron la misma suerte. Fueron demolidas, subdivididas hasta perder su identidad o simplemente dejadas a su suerte. Comparar esos destinos ayuda a entender por qué esta sigue en pie y qué nos dice eso sobre la ciudad que la rodea hoy. Para dimensionar realmente el significado de la Casa de los Azulejos en el presente, es necesario observar aquello que ya no está. El centro histórico de la Ciudad de México fue, durante siglos, un territorio densamente poblado por casas aristocráticas, palacios urbanos y residencias de comerciantes ricos que hoy solo conocemos por planos, descripciones o fotografías antiguas. La mayoría no sobrevivió al siglo XX, no porque fueran menos importantes, sino porque no encontraron una función que las mantuviera activas dentro de una ciudad en constante transformación. Muchas de esas casas pasaron por un proceso similar. Primero fueron abandonadas como residencias familiares, luego subdivididas para usos múltiples, más tarde deterioradas por falta de mantenimiento y, finalmente, demolidas para dar paso a edificios comerciales, oficinas o construcciones sin vínculo alguno con el pasado. En otros casos, permanecen en pie solo como fragmentos. Una fachada aislada, un patio mutilado, un nombre que ya no dice nada a quienes caminan frente a él. La Casa de los Azulejos escapó a ese destino por una combinación de factores que conviene señalar con claridad. No fue únicamente su valor estético lo que la salvó, ni una política patrimonial temprana, ni una conciencia histórica especialmente avanzada. Fue, ante todo, su capacidad de adaptarse a un uso rentable sin perder completamente su estructura original. Sobrevivió porque fue funcional, no porque fuera intocable. Esta constatación puede resultar incómoda, pero es esencial para entender cómo se preserva, o se pierde, el patrimonio en una ciudad viva. Los edificios que se convierten en obstáculos para la dinámica urbana suelen desaparecer, incluso cuando poseen valor histórico. Los que logran insertarse en la economía cotidiana tienen más posibilidades de permanecer, aunque eso implique sacrificar parte de su significado original. En ese sentido, la Casa de los Azulejos no representa un triunfo absoluto de la conservación, sino un equilibrio frágil. Conserva su fachada, sus patios y su volumen general, pero ha perdido la experiencia original para la que fue concebida. Ya no es posible habitarla como casa, ni recorrerla como espacio doméstico. Su permanencia es real, pero parcial. Este equilibrio dice mucho sobre la ciudad que la rodea. El centro histórico actual es un espacio donde conviven capas de tiempo sin integrarse del todo. Lo antiguo y lo moderno no dialogan siempre. A veces simplemente se superponen. La Casa de los Azulejos es un ejemplo claro de esa superposición. Un edificio del siglo XVIII funcionando bajo lógicas del siglo XXI, observado con una mirada que rara vez se detiene en el proceso que lo trajo hasta aquí. La Casa de los Azulejos no es una ruina, ni un misterio, ni un relicario intacto del pasado. Es algo más complejo y, quizá por eso, más revelador. Es un edificio que ha cambiado de función, de significado y de público sin desaparecer. Un lugar que pasó de ser símbolo de linaje y jerarquía a espacio de consumo cotidiano, sin romper del todo con su forma original. Su historia demuestra que el abandono no siempre se manifiesta como vacío o colapso. A veces adopta una forma más discreta. La pérdida de contexto, la simplificación del símbolo, la costumbre de mirar sin ver. En una ciudad acostumbrada a reinventarse constantemente, lo que no se explica termina por diluirse, incluso cuando sigue en pie. La Casa de los Azulejos permanece porque fue útil, porque se adaptó y porque la ciudad la incorporó a su rutina. Pero su valor como testigo del tiempo solo se activa cuando alguien se detiene a reconstruir su trayectoria, a entender por qué fue construida, quiénes la habitaron, qué cambió para que dejara de ser una casa y qué dice eso sobre las transformaciones más amplias de la sociedad mexicana. Al final, este edificio no nos habla de una familia en particular ni de una anécdota legendaria. Nos habla de la ciudad y de su relación con el poder, la memoria y el uso del espacio. Nos recuerda que la permanencia no garantiza comprensión y que, en ocasiones, lo más fácil de abandonar no son los muros, sino el sentido profundo de aquello que seguimos cruzando todos los días sin preguntarnos de dónde viene. Así, la Casa de los Azulejos continúa ahí, inmersa en el ruido del presente, cumpliendo una función que la mantiene viva. Y en ese silencio histórico, en esa resistencia cinépica, se convierte, una vez más, en lo que siempre ha sido, un testigo del tiempo.